La espiritualidad que se vende en redes sociales es la peor droga del ego, bonita, adictiva y totalmente inofensiva para el sistema. Pero si crees que meditar con una vela perfumada y repetir "todo es amor" te hará evolucionar, estás profundamente engañado. Jacobo Greenberg lo sabía. La conciencia no se expande evitando el dolor, sino atravesándolo. No se fortalece escapando del conflicto, sino mirándolo a los ojos hasta que deje de controlarte. Lo que voy a mostrarte hoy son los 13 hábitos que solo las almas espiritualmente evolucionadas se atreven a practicar, y que los falsos gurús jamás te enseñarán, porque haría que pierdan seguidores, clientes y su imagen de maestros perfectos. Prepárate, porque esto no es un mensaje motivador, es una bomba en tu zona de confort. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Hábito 1. Mirar de frente tu propia sombra. La mayoría huye de sus pensamientos oscuros como si fueran un incendio que amenaza con consumirlo todo. Pero lo que pocos saben es que cuanto más corres, más grande se vuelve ese fuego y más te persigue. Jacobo Greenberg, a través de su teoría sintergética, explicó que la mente es como un holograma. Cada creencia, cada recuerdo, cada emoción reprimida está grabada en ese campo mental y no desaparece por el simple hecho de no pensar en ello. Al contrario, lo que escondes no muere, se proyecta en tu realidad, disfrazado de personas que te irritan, situaciones que se repiten o casualidades que te desgastan. Piensa en esto. Esa persona que te cae mal sin razón aparente, ese jefe que parece disfrutar haciéndote sentir pequeño, ese amigo que siempre te traiciona, no son accidentes, son espejos. Y según Greenberg, esos espejos reflejan exactamente lo que tu mente intenta negar. El problema es que en la espiritualidad popular se vende la idea de enfocarse solo en lo positivo, como si fuera la llave de la evolución. Es una mentira peligrosa, porque el verdadero crecimiento no ocurre evitando la oscuridad, sino atravesándola. La sombra, término que también exploró Carl Jung, pero que Greenberg abordó desde la neurofisiología de la conciencia, no es un enemigo a vencer. Es como un sótano lleno de herramientas que nunca usas porque tienes miedo de bajar. Allí están guardadas partes de ti, talentos que enterraste porque alguien los ridiculizó, impulsos que reprimiste porque no encajaban, y verdades que decidiste callar para no incomodar a otros. Y cuanto más ignoras ese sótano, más poder acumula sobre ti. Es como una habitación cerrada, el aire se vuelve denso, y cuando por fin abres la puerta, todo sale de golpe, y muchas veces en el peor momento. En sus investigaciones con chamanes huicholes, Greenberg presenció algo revelador. Durante ciertos rituales con peyote, algunos aprendices enfrentaban visiones aterradoras, figuras monstruosas, paisajes de muerte, sensaciones de estar perdiéndose para siempre. Un observador externo podría pensar que aquello los destrozaría psicológicamente, pero lo que ocurría era lo contrario. Después de atravesar ese terror, el aprendiz salía fortalecido, con una mirada distinta, como si hubiera recuperado un pedazo de sí mismo que estaba perdido. Greenberg entendió que esas visiones no eran entidades externas malignas, sino material interno proyectado por la mente, listo para ser visto y liberado. El gran problema es que la mayoría de las personas nunca se dan la oportunidad de este enfrentamiento. Prefieren anestesiarse con trabajo, relaciones, redes sociales o incluso espiritualidad bonita, que solo maquilla lo que está debajo. Pero aquí hay una verdad incómoda. No puedes iluminarte si no estás dispuesto a encender la linterna en los lugares donde no quieres mirar. Imagina tu mente como una casa. En las habitaciones iluminadas invitas a tus amigos, pones flores y cuelgas fotos bonitas. Pero en el sótano guardas lo que no quieres que nadie vea: vergüenza, ira, envidia, deseo, culpa. Y aquí va el golpe.
Ese sótano controla más decisiones de tu vida que las habitaciones bonitas. Si no bajas voluntariamente, la vida te empujará a hacerlo, y normalmente lo hará a través de crisis, pérdidas o traiciones. Ejercicio. Hoy dedícate 10 minutos a escribir lo que más te avergüenza de ti mismo, no para corregirlo ni para justificarlo, sino para mirarlo sin disfraz. Sé brutalmente honesto. No pienses en cómo sonaría si alguien lo leyera. No intentes embellecerlo con lenguaje espiritual. Escribe lo que nunca te atreverías a decir en voz alta. Cuando termines, respira hondo y reconoce: esto también soy yo. Ese acto, aparentemente simple, rompe la primera capa del miedo y abre la puerta a integrar partes de ti que estaban exiliadas. Y un aviso: si este hábito ya te incomoda, prepárate, porque el siguiente implica soltar algo que la mayoría considera sagrado: el control. Hábito 2. Renunciar al control total. El ego tiene un alimento favorito, y no son los halagos, es la sensación de tener todo bajo control. Nos han educado para pensar que si no lo controlas, lo pierdes. Que planificar cada paso es sinónimo de responsabilidad. Y que dejar algo a la suerte es de gente imprudente. El problema es que este impulso de control, aunque parezca lógico, es uno de los mayores saboteadores de la expansión de conciencia. Jacobo Greenberg, a través de su teoría sintergética, lo explicó con claridad. La conciencia, esa red invisible que conecta todo lo que existe, no es un caos desordenado que necesita nuestra supervisión constante. Es un sistema vivo, inteligente y autoorganizado. Cuando intentamos imponerle nuestra agenda, la realidad se encoge para caber en los límites estrechos de nuestra mente. Pero cuando soltamos, cuando dejamos de intervenir obsesivamente, la conciencia empieza a mover las piezas de una forma que el ego jamás habría imaginado. Greenberg lo veía de forma casi matemática. El control absoluto es como querer dirigir una sinfonía con una sola nota. Sí, puedes tocarla muy fuerte, pero te pierdes la orquesta completa. Y aquí viene lo curioso. En su laboratorio, conectó a voluntarios a equipos de electroencefalografía para medir sus ondas cerebrales mientras intentaban forzar una experiencia mística. Por ejemplo, sentir paz profunda o visualizar una imagen específica. El patrón que aparecía era de incoherencia. Las ondas se desalineaban, como si la mente estuviera atascada en una pelea consigo misma. En cambio, cuando las personas simplemente se entregaban a lo que surgiera, sin expectativas, sin intentar controlar la experiencia, las ondas cerebrales mostraban un nivel de coherencia sorprendente. Era como si el cerebro, al soltar el mando, pudiera sincronizarse con un patrón mayor. Piensa en cuántas veces en tu vida trataste de forzar algo, una relación, un proyecto, un resultado. Te esforzaste al máximo, intentaste controlar cada variable, y todo salió mal, o se volvió insoportablemente difícil. Ahora piensa en esas ocasiones donde, sin buscarlo, todo se acomodó de forma natural. Conociste a la persona indicada en un lugar al que no ibas a ir. Un trabajo cayó del cielo. Un problema se resolvió solo. Eso es el campo de la conciencia haciendo su trabajo. Siempre y cuando tú no lo estés bloqueando con tu obsesión por tener el timón. Lo que Greenberg propone aquí no es pasividad ni irresponsabilidad, sino rendición consciente. Rendirse no es resignarse. Es reconocer que hay una inteligencia mayor que la del ego y que a veces tu mejor movimiento es apartarte para dejarla actuar. Es como en las artes marciales. Si te aferras rígidamente a una posición, te rompen. Si sabes ceder en el momento justo, usas la fuerza del otro a tu favor. Y sí, lo sé. A tu ego esto le parece un insulto. La mente quiere un manual paso a paso, quiere garantías. Pero la conciencia no es un robot que responde a comandos, es un organismo vivo que responde a tu vibración. Y esa vibración cambia cuando dejas de manipularla y empiezas a confiar. Ejercicio práctico. Hoy, rompe tu guión. Haz algo que normalmente no harías porque no estaba en tus planes. Cambia tu ruta habitual, come en un lugar distinto,
compra algo inesperado, habla con alguien que no conoces. La clave no está solo en la acción, sino en observar lo que ocurre después. Puede que recibas información, señales o coincidencias que no habrías encontrado si tu día hubiera seguido el plan que tu ego diseñó. Cuando haces esto varias veces, empiezas a ver un patrón. La vida no necesita que la controles, necesita que le abras espacio para moverse. La mayoría cree que esto es simple fluir o dejarse llevar, pero no. Fluir no es una excusa para vivir en piloto automático, es un entrenamiento para dejar de interferir con la inteligencia del campo. Y si esto ya te parece radical, espera, porque el siguiente hábito no solo te pide que dejes de controlar, sino que aprendas a callar incluso cuando todo en ti quiere reaccionar. Hábito 3. Practicar el silencio radical. Cuando la mayoría escucha la palabra silencio, piensa en no hablar, en bajar la voz o en poner música relajante de fondo mientras respira profundo. Eso no es silencio, eso es maquillaje sonoro. El silencio radical del que hablamos aquí es otra cosa. Es un estado en el que no solo callas la boca, sino que detienes la reacción automática ante cualquier estímulo. Es mirar a alguien que te provoca, escuchar una crítica injusta o sentir una emoción intensa y no responder. Ni con palabras, ni con gestos, ni siquiera con el diálogo interno que normalmente se enciende como un abogado defensor en tu mente. Este tipo de silencio es incómodo porque tu ego vive para reaccionar, reacciona para justificar, para defender, para impresionar, para controlar. Cada vez que reaccionas, estás reforzando tu identidad artificial. Cada vez que practicas el silencio radical, estás desarmando a ese ego, dejándolo sin su combustible favorito. Jacobo Greenberg entendió que en este estado la mente deja de generar interferencias. En su modelo, el campo neuronal, esa red holográfica que contiene toda la información de tu conciencia, está siempre transmitiendo y recibiendo datos. Pero la mayoría de esas señales se pierden porque tu mente está demasiado ocupada procesando pensamientos repetitivos, juicios automáticos y ruido emocional. El silencio radical actúa como si apagaras todos los micrófonos abiertos de tu cerebro. De repente, hay espacio para que entren señales más finas, patrones que antes no captabas, conexiones que parecían invisibles. En sus experimentos de privación sensorial, Greenberg colocaba a voluntarios en entornos sin estímulos visuales ni auditivos durante horas. Sin distracciones, el flujo habitual de pensamientos empezaba a ralentizarse y luego a fracturarse. Después de un tiempo, los sujetos reportaban sensaciones extrañas, pérdida de la noción del tiempo, recuerdos que parecían sueños, o incluso la sensación de estar observando la realidad desde fuera de ella. Algunos describían imágenes y comprensiones que no sabían de dónde venían, como si hubieran tenido acceso a un archivo secreto de su mente. La explicación que daba Greenberg era simple y perturbadora. Cuando tu mente deja de reaccionar y de producir ruido, el campo neuronal empieza a mostrarte más de lo que siempre ha estado ahí, pero que antes no podías percibir. Es como entrar a una habitación oscura donde hay un murmullo constante. Mientras todos hablan, solo escuchas ruido. Pero si de pronto todos callan, puedes oír un reloj en la pared, el viento afuera, tu propia respiración. Ese reloj y ese viento siempre estuvieron ahí. Simplemente estabas demasiado distraído para notarlos. El silencio radical, sin embargo, no se trata de estar tranquilo un rato. Se trata de mantener ese estado incluso cuando el mundo te toca las heridas más profundas. Por eso es tan poderoso y tan difícil. No es un silencio cómodo, es un silencio que quema. La primera vez que lo practiques, vas a sentir que estás perdiendo porque no respondes. Tu ego te gritará que tienes que decir algo, hacer algo, demostrar algo. Y ahí está la trampa. Si cedes, vuelves a jugar en el mismo tablero. Si permaneces, cruzas a un lugar donde el tablero entero deja de importar. Ejercicio práctico.
Busca un momento hoy para sentarte durante una hora sin hablar, sin leer, sin escuchar música, sin mirar el teléfono. No intentes meditar en el sentido tradicional, solo siéntate y observa. Fíjate qué pensamientos intentan romper ese silencio. La preocupación por el tiempo, la incomodidad física, la urgencia de hacer algo útil. No luches contra ellos, no los sigas, solo déjalos pasar como si fueran nubes. Con el tiempo, notarás que este silencio radical no solo limpia tu mente, empieza a limpiar tu vida. Porque muchas de las reacciones que antes te metían en problemas, discusiones o decisiones impulsivas, simplemente dejan de existir. Créeme, el siguiente hábito no te lo enseñarán en un retiro espiritual con buffet libre, porque ahí la gente busca experiencias bonitas y memorables. Lo que viene ahora no es bonito, pero sí es profundamente liberador. Romper con la imagen que el mundo tiene de ti. Hábito 4. Romper con la imagen que el mundo tiene de ti. Si hay algo que el ego defiende con uñas y dientes, es su personaje. Ese tú que muestras al mundo, esa versión editada y cuidadosamente construida que quieres que los demás aprueben. El problema es que, como diría Jacobo Greenberg, ese personaje no eres tú. Es apenas una proyección que tu mente ha fabricado para encajar en el guión social. Y aquí viene lo incómodo. Cuanto más te aferras a esa imagen, más la realidad se ajusta para devolverte siempre la misma experiencia. Si la conciencia funciona como un holograma, como planteaba Greenberg en su teoría, entonces el personaje que proyectas es como un molde. Nada nuevo puede entrar mientras sigas representando el mismo papel. Lo más peligroso es que esta imagen no solo engaña a los demás, te engaña a ti mismo. Empiezas a creer que eres el espiritual, el simpático, el fuerte, el rebelde o cualquier otro arquetipo que has cultivado. Y el mundo, obediente, te devuelve exactamente lo que ese arquetipo espera recibir. Es cómodo, pero es una cárcel. En su trabajo con comunidades chamánicas, Greenberg observó que romper esa imagen era un paso obligatorio en los procesos iniciáticos. Recuerdo el caso de un aprendiz huichol que, como parte de su entrenamiento, tuvo que pasar varios días vestido y actuando como mendigo en un pueblo donde nadie lo conocía. No para humillarse gratuitamente, sino para destruir el apego a cualquier identidad basada en el reconocimiento externo. Durante ese tiempo, el aprendiz sintió cómo su ego gritaba: «Esto no soy yo, no puedo verme así». Y ahí estaba la lección. La persona real no desaparece por cambiar de vestimenta o de rol. Lo que desaparece es la ilusión de que eres alguien especial, solo por cómo te ven los demás. La imagen que el mundo tiene de ti es como un traje que has usado tanto que olvidaste que puedes quitártelo. Y aunque te guste, ese traje limita tu movimiento. Si quieres que tu campo neuronal se reorganice para atraer experiencias radicalmente distintas, tienes que estar dispuesto a cambiar de traje, o a quedarte desnudo frente a tu verdad. Romper esta imagen no siempre se hace con acciones dramáticas. A veces basta con empezar a actuar de forma inesperada para ti mismo. Si siempre eres el que da consejos, prueba a no dar ninguno. Si eres el gracioso del grupo, guarda silencio y observa. Si eres el reservado, abre un poco más tu vida personal. El objetivo no es crear otra máscara, sino experimentar lo que sucede cuando dejas de interpretar un papel fijo. Esto, en el plano energético, es como sacudir un lago. Las ondas que se generan rompen la estructura predecible del agua, permitiendo que nuevas corrientes fluyan. En términos de Greenberg, estás alterando el patrón de tu holograma personal, lo que abre espacio para que entren conexiones y experiencias que antes no tenían dónde anclarse. Ejercicio práctico. Durante una semana, haz algo cada día que contradiga tu marca personal. No para provocar, ni para caer bien, sino para liberarte de la validación externa. Puede ser tan simple como cambiar tu estilo de ropa, hablar con personas con las que normalmente no te relacionas, o expresar una opinión que siempre has callado por miedo a no encajar.
Al final de la semana, reflexiona. ¿Qué sentiste? ¿Qué reacciones internas aparecieron? ¿Cuántas de tus acciones diarias están realmente motivadas por tu esencia y cuántas por mantener viva una imagen? La mayoría nunca hará esto porque su identidad pública es lo más sagrado que tienen, pero aquí está la paradoja. Esa identidad no es real, y aferrarte a ella es como vivir cuidando una estatua mientras tu casa se incendia. Si hasta ahora hemos hablado de soltar control y callar el ego, este hábito va más allá. Te exige matar la versión de ti que todo el mundo conoce. Y si crees que eso es incómodo, espera, porque el siguiente hábito no solo incomoda, te enfrenta directamente al territorio que más evitamos en la vida moderna. La incomodidad física y mental como vía de expansión de conciencia. Si tu mente está vacía, no se queda en blanco. Otros la llenan por ti. Políticos, noticieros, redes sociales, influencers mediocres. Y luego te preguntas por qué piensas como todos, por qué reaccionas como todos, por qué tu vida se parece a la del resto. Audible te da 30 días gratis para empezar a pensar diferente, para dejar de vivir con ideas prestadas y llenarte de conocimiento que realmente te empodere. El enlace está abajo. Si lo ignoras, tranquilo. El sistema te quiere exactamente así, distraído, predecible y sin criterio propio. Y justo ahora viene el momento clave, porque lo que voy a contarte en el hábito 5 es, para mí, el más revelador de todos. Quédate, porque este puede ser el punto de no retorno. Hábito 5. Habitar la incomodidad física y mental. Vivimos en una sociedad que idolatra la comodidad. Todo, desde la temperatura de tu habitación hasta la suavidad de tu sofá, está diseñado para que no sientas ni el más mínimo roce de incomodidad. Y eso, aunque suene tentador, es un problema enorme para la expansión de la conciencia. Según Jacobo Greenberg, el campo neuronal, esa red holográfica que registra y organiza toda nuestra experiencia, no crece en entornos predecibles, crece cuando lo sacudes, cuando lo obligas a adaptarse a estímulos distintos a los habituales. En otras palabras, si tu mente y tu cuerpo viven siempre en el mismo rango de sensaciones, tu percepción se estanca. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, porque la comodidad también adormece. Greenberg observó esto claramente en sus investigaciones con chamanes huicholes y con comunidades indígenas que practicaban rituales prolongados. Ayunos de varios días, caminatas nocturnas en el desierto, baños en agua helada, vigilia sin dormir. Todos estos elementos no eran pruebas sin sentido, eran tecnologías para expandir el rango de tolerancia del cuerpo y con él el rango de percepción de la mente. El objetivo no era el sufrimiento gratuito, era romper la dependencia a un único estado de confort para permitir que la conciencia pudiera explorar más terreno. Piensa en esto, un cuerpo que solo conoce temperaturas agradables se bloquea en cuanto enfrenta frío extremo. Una mente que solo recibe estímulos entretenidos entra en ansiedad en cuanto se queda sin distracciones. Si no entrenas tu capacidad de estar con lo incómodo, la vida te va a entrenar por las malas, porque en algún momento vas a pasar por pérdidas, cambios abruptos o incertidumbres, y si no has practicado, esas experiencias te aplastarán. Greenberg incluso registró patrones cerebrales en personas sometidas a condiciones de incomodidad controlada, por ejemplo, en ayunos o meditación prolongada sin moverse, y encontró un fenómeno fascinante. Después de un tiempo inicial de resistencia, el cerebro entraba en estados de coherencia y enfoque más profundos que en condiciones normales. Era como si, al superar la incomodidad, se abriera una puerta a un nivel de percepción más estable. En términos energéticos, habitar la incomodidad es como reforzar las paredes de un recipiente. Cuanto más sólido es, más energía puede contener sin romperse. Un campo neuronal que ha aprendido a sostener el frío, el hambre, el silencio, la espera, es un campo que puede sostener también más intuición, más información y más poder creativo sin colapsar. Ejercicio práctico.
Hoy elige una incomodidad deliberada y habítala conscientemente, no como un castigo, sino como un entrenamiento. Puede ser tomar una ducha fría de 3 minutos, caminar descalzo sobre tierra, piedras o pasto durante 15 minutos. Permanecer en una postura fija durante 20 minutos sin moverte. Salir a la calle sin abrigo en una mañana fría, sin poner en riesgo tu salud. Mientras lo haces, observa tu diálogo interno. El cuerpo se quejará, la mente intentará negociar, solo 1 minuto más. Tu tarea es no reaccionar, no luchar contra la incomodidad, pero tampoco huir, solo estar. Con la práctica, notarás algo curioso. Lo que antes era insoportable empieza a sentirse neutro. Y cuando llegas a ese punto, cualquier situación en la vida, por más incómoda que parezca, deja de tener el mismo poder sobre ti. Pero te advierto, si esto ya te parece exigente, el siguiente hábito es un tabú social disfrazado de virtud. Y casi nadie tiene el valor de romperlo, porque vamos a hablar de algo que la gente prefiere ignorar, decir la verdad cuando es más fácil mentir. Hábito 6. Decir la verdad cuando es más fácil mentir. Mentir es más fácil de lo que crees. Y no me refiero solo a las grandes falsedades que arruinan reputaciones o relaciones. Hablo de las mentiras sutiles, las que decimos todos los días sin darnos cuenta. No pasa nada, estoy bien. Sí, claro que me parece perfecto. No me molesta de verdad. Estas frases, dichas para evitar conflicto o incomodidad, parecen inofensivas, pero son pequeñas traiciones a tu conciencia. Y lo más grave, cada vez que las dices, tu campo neuronal se distorsiona. Jacobo Greenberg, en su trabajo de observación y experimentación, explicaba que la coherencia del campo neuronal depende de la congruencia interna. Cuando piensas una cosa, sientes otra y dices algo distinto, esa red holográfica se desordena. Pierdes fuerza, enfoque y claridad. Y lo peor es que esa incoherencia se refleja en tu realidad. Empiezas a atraer personas y situaciones que también son ambiguas, falsas o confusas. En cambio, cuando te atreves a decir la verdad, especialmente cuando es incómoda o puede generar una reacción adversa, tu campo se alinea. Y esa alineación tiene un efecto directo. Aumenta tu energía disponible y tu capacidad de manifestar experiencias claras y directas. Es como si la vida dijera: ahora que no te mientes a ti mismo, tampoco yo te voy a mentir. En las comunidades chamánicas que Greenberg estudió, la transparencia radical era una práctica cotidiana. No se trataba de ser brutalmente honesto para herir a otros, sino de no sostener ninguna ficción interna. Si algo no les parecía, lo decían. Si algo les dolía, lo compartían. Si algo les despertaba sospechas o incomodidad, lo expresaban. Esto creaba un campo grupal limpio, sin capas de manipulación o sobreentendidos. El contraste con nuestra vida moderna es brutal. Aquí, ocultar la verdad es casi una norma social. Sonríe aunque no quieras. Acepta la invitación aunque estés agotado. Felicita aunque no sientas admiración. Calla lo que piensas para no armar lío. Pero aquí está la trampa. Cuando mientes para proteger a otro, en realidad lo que proteges es tu imagen. No quieres que te vean como conflictivo, desagradecido o complicado. El precio es alto. Cada mentira es una grieta en tu integridad, y a través de esas grietas, tu energía se escapa. Greenberg solía decir que decir la verdad es un acto de poder, porque te obliga a enfrentar las consecuencias sin esconderte. Y aquí está la paradoja. Cuando lo haces, incluso las personas que no están de acuerdo contigo terminan respetándote. Ejercicio práctico. En la próxima conversación en la que sientas la tentación de suavizar o falsear lo que piensas, detente y di la verdad de forma clara y directa, pero sin agresión. Por ejemplo, en lugar de "me parece bien" cuando no lo es, di "aprecio la idea, pero no estoy de acuerdo y aquí está por qué". En lugar de "no pasa nada" cuando sí pasa, di "esto me molestó y necesito que lo conversemos". La clave está en hacerlo sin intención de herir,
pero también sin disfrazar lo que sientes. Cuando empiezas a vivir así, la gente que se queda a tu lado sabe que puede confiar en tu palabra, y la que se va simplemente no estaba preparada para la frecuencia que genera tu congruencia. Este hábito, aunque incómodo, tiene un efecto inmediato. Sientes más ligereza interna, porque la verdad pesa menos que la mentira. La mentira hay que sostenerla. La verdad se sostiene sola, y si esto ya te parece difícil, el siguiente hábito te va a parecer casi imposible, porque no se trata de lo que dices, sino de lo que ni siquiera te permites pensar. Observar sin etiquetar. Hábito 7. Observar sin etiquetar. El cerebro humano es un etiquetador compulsivo, no puede evitarlo. Ves un árbol y antes de que termines de apreciarlo, tu mente ya ha colocado sobre él la palabra árbol, junto con todo un paquete de información: verde, sombra, madera, oxígeno. No estás viendo el árbol, estás viendo tu idea del árbol. Y lo mismo pasa con las personas. No las ves realmente, ves las etiquetas que les has puesto: simpático, pesado, amigo, rival, cliente. Y después interactúas con esas etiquetas, no con la persona viva que tienes delante. Jacobo Greenberg explicaba que esto es un mecanismo de economía cognitiva. Si tu cerebro tuviera que procesar todo lo que perciben tus sentidos sin filtrar nada, colapsarías de información. Así que, para ahorrarte trabajo, tu mente resume la realidad en símbolos y palabras. El problema es que este filtro, que en teoría es útil, se convierte en una prisión invisible. Te impide experimentar la realidad tal como es, y solo te deja vivir una versión reducida, traducida y empobrecida de ella. En sus estudios, Greenberg comprobó que al suspender el juicio y la etiqueta, la percepción se volvía más rica, amplia y multidimensional. Colores que antes parecían planos se volvían vibrantes, sonidos que siempre estuvieron ahí se hacían presentes, y los objetos adquirían una profundidad casi hipnótica. Es como si de pronto quitaras un cristal sucio de tus gafas y te dieras cuenta de que todo este tiempo estabas mirando a través de una capa de polvo. En las comunidades chamánicas que investigó, esta práctica era un entrenamiento básico. Los aprendices pasaban horas observando un solo objeto: una piedra, una planta, un símbolo pintado en la arena. Al principio, la mente se aburría y gritaba: «Ya sé qué es, ¿qué más hay que ver?». Pero si resistían la tentación de distraerse y seguían observando, algo extraño ocurría. El objeto empezaba a cambiar. No porque se transformara físicamente, sino porque la percepción se afinaba hasta captar matices imposibles de ver en la mirada rápida y etiquetadora del día a día. Algunos incluso reportaban que el objeto parecía responder a su atención, revelando detalles o energías sutiles que antes no existían para ellos. Greenberg veía esto como una forma de afinar el campo neuronal. Cuando dejas de imponer etiquetas, el campo no se queda en el nivel superficial de la información, empieza a percibir capas más profundas del holograma de la realidad. Y esas capas contienen patrones, conexiones y datos que no entran por la vía de la lógica, sino por la vía directa de la experiencia. Esto, además, rompe una de las trampas más peligrosas del ego: creer que ya sabes. El ya sé mata la curiosidad, cierra la puerta a lo nuevo y convierte la vida en un catálogo repetido. Cuando observas sin etiquetar, regresas a un estado de mente de principiante. Todo se vuelve nuevo otra vez, y con ello recuperas la frescura y la apertura que el ego adulto pierde. Ejercicio práctico. Hoy, elige algo cotidiano: una taza, una planta, una hoja, tu propia mano. Dedica 5 minutos a observarlo sin pensar en su nombre, en para qué sirve o en lo que sabes de él. No te preocupes si al principio la etiqueta aparece: taza, hoja, mano. Simplemente déjala pasar y vuelve a mirar. Enfócate en lo que ves directamente: formas, colores, texturas, reflejos, sombras. Si es un objeto, nota su peso visual, la forma en que la luz lo toca. Si es un ser vivo,
Percibe su energía, su presencia. Si lo haces con disciplina, notarás que algo cambia. Tu mente empieza a relajarse y el objeto empieza a revelar más de sí. Y eso es solo un anticipo de lo que pasa cuando aplicas esta práctica a todo lo que te rodea, incluyendo a las personas. Cuando puedas mirar sin etiquetar, habrás roto un mecanismo central de la ilusión mental. Pero cuidado, porque el siguiente hábito no te pide que observes más, te pide que renuncies al impulso de saberlo todo. Y eso va directamente contra lo que nos han enseñado desde niños. Este es el filtro. Aquí se quedan los que tienen agallas y se van los frágiles. Si sigues escuchando, escribe "Yo aguanto la verdad" en los comentarios. No es solo una frase, es una declaración de guerra contra la mediocridad que controla a casi todos. Hábito 8. Practicar el no saber. Desde que nacemos, nos entrenan para tener respuestas. En la escuela, levantar la mano y decir "no sé" es casi un crimen. En el trabajo, admitir que no tienes la solución es visto como incompetencia. Incluso en la vida personal, el que duda parece débil. Y así aprendemos una de las mentiras más limitantes, que saber siempre es mejor que no saber. Pero Jacobo Greenberg descubrió algo que choca con todo lo que nos han enseñado. El estado de no saber es uno de los más fértiles para la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando crees que ya sabes, cierras la puerta a cualquier información nueva. Tu campo neuronal se encapsula en los límites de tu certeza y deja de explorar. En cambio, cuando admites que no sabes, tu conciencia queda abierta, receptiva, lista para conectar con patrones que estaban fuera de tu radar. Greenberg lo veía como un fenómeno de sincronización. En sus experimentos, observó que los voluntarios que se acercaban a una experiencia sin expectativas y sin buscar un resultado específico, tenían más probabilidades de entrar en estados de coherencia cerebral profunda. Era como si el no saber les diera acceso a un rango más amplio de posibilidades en el campo. En los entornos chamánicos, esto no era teoría, era práctica diaria. Los aprendices huicholes eran sometidos a experiencias en las que no se les explicaba nada por adelantado. Podían pasar horas, incluso días, en un lugar sin indicaciones claras de qué debían hacer. El propósito era romper la compulsión de la mente de aferrarse a un guión. Y aquí estaba el hallazgo. En la confusión inicial, el ego se agitaba, quería instrucciones, exigía saber qué hacer. Pero con el tiempo, esa necesidad se diluía y lo que quedaba era pura presencia. Una atención libre, no dirigida por las expectativas. Esto es lo contrario a la forma en que vivimos hoy. La sociedad moderna se basa en la ilusión de control y predicción. Planifica tu semana, tus metas, tus pasos. Y sí, esa estructura tiene su utilidad, pero si nunca sales de ella, tu vida se convierte en un ciclo cerrado que solo repite lo que ya conoces. Practicar el no saber no significa volverte pasivo o ignorante. Significa aceptar que la vida tiene más información de la que tu mente puede manejar y permitir que parte de esa información te llegue sin que tú la exijas o la moldee. Es como dejar de microgestionar a un genio creativo y permitirle que te sorprenda con algo que tú jamás habrías imaginado. Ejercicio práctico. Elige una pregunta personal importante, algo que realmente quieras resolver. Escríbela en un papel y guárdalo. No intentes responderla. No busques información al respecto. No la analices. Durante una semana, simplemente vive con esa pregunta en tu mente, pero sin tratar de resolverla. Observa qué señales, personas, ideas o coincidencias empiezan a aparecer. El truco está en no forzar la respuesta. Muchas veces, lo que llega es tan inesperado que si hubieras intentado pensarlo, jamás habrías llegado a esa conclusión. Practicar el no saber es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Al principio, entra aire frío, incómodo, pero después, ese aire renueva todo el espacio. Y si este hábito ya desafía la obsesión por tener siempre todo claro, el siguiente lleva esta apertura aún más lejos, con
compartir energía sin pedir nada a cambio, algo que en la lógica común suena ingenuo, pero que en el campo neuronal de Greenberg tiene un poder que transforma la realidad. Hábito 9. Compartir energía sin pedir nada a cambio. En el mundo moderno, casi todo lo que damos viene con una factura invisible. Puede que no sea dinero, pero sí esperamos algo: reconocimiento, gratitud, reciprocidad, estatus. El problema es que cuando das esperando algo, en realidad no estás dando, estás negociando. Jacobo Greenberg lo dejó claro. En términos de campo neuronal, cuando tu acción está atada a una expectativa, el flujo energético que generas se contrae y se condiciona. Es como si la energía que envías llevara una cuerda atada para traer de vuelta lo que te deben. Eso no es intercambio libre, es un contrato disfrazado. En cambio, cuando compartes sin pedir nada, el flujo se expande. ¿Por qué? Porque al no poner condiciones, tu campo queda abierto y disponible para resonar con patrones que ni siquiera conocías. Greenberg lo comparaba con dejar las ventanas de tu casa abiertas. No puedes controlar qué brisa entra, pero siempre hay movimiento, renovación y vida. En sus observaciones con grupos de trabajo espiritual, detectó algo fascinante. Actos de generosidad genuina alteraban el estado mental y fisiológico de quienes los realizaban. Algunos voluntarios que ofrecían su tiempo o recursos sin esperar nada reportaban sensaciones de ligereza, claridad mental y hasta percepciones intuitivas más intensas. Y no era solo subjetivo, los registros de su actividad cerebral mostraban patrones de coherencia más altos, similares a los obtenidos en meditaciones profundas. En las comunidades chamánicas, este principio se vivía sin complicaciones. Si alguien necesitaba algo y tú podías darlo, lo dabas. Punto. Nadie te debía favores, nadie llevaba la cuenta. Porque entendían que la energía siempre regresa, pero rara vez por la misma puerta por la que salió. Greenberg contaba que muchas veces, tras dar algo de forma espontánea y sin expectativa, él mismo recibía información o encuentros inesperados que cambiaban el curso de sus investigaciones. No había una lógica lineal. El campo devolvía en formas que no podían anticiparse. Esto es exactamente lo que choca con la mentalidad transaccional de la vida moderna, donde todo parece medirse en ¿qué gano yo? Pero aquí está la paradoja. Cuando dejas de calcular, lo que recibes supera lo que habrías pedido. El problema es que casi nadie lo comprueba, porque el ego no soporta la incertidumbre de dar sin garantías. Ejercicio práctico. Hoy elige dar algo, sin esperar nada a cambio. Puede ser algo material, como un libro que amas o un objeto útil, o algo intangible, como tu tiempo, tu atención plena o tu ayuda en un problema. La clave es no anunciarlo como un gran acto, mira lo que hice por ti, no justificarlo y no quedarte esperando que la persona te lo devuelva. Después simplemente sigue con tu vida y observa qué sincronicidades empiezan a aparecer. Con el tiempo, este hábito no solo cambia cómo interactúas con los demás, cambia la frecuencia en la que operas. Porque cuando das libremente, dejas de jugar al toma y daca del ego y entras en el flujo del campo, que siempre tiene más recursos de los que imaginas. Y si este hábito ya te resulta extraño, el siguiente directamente rompe uno de los tabúes más profundos de cualquier camino espiritual tradicional. Atreverte a confrontar a tus maestros. Hábito 10. Confrontar a tus maestros. En casi todas las tradiciones espirituales o intelectuales, tarde o temprano, surge la figura del maestro. Alguien que parece tener las respuestas, que inspira, que guía y que abre caminos. El problema es que el ego es muy hábil para convertir a ese maestro en una figura intocable, y ahí es donde empieza la trampa. Jacobo Greenberg advertía que la verdadera evolución espiritual exige un momento crucial, el día en que te atreves a cuestionar a quien te enseñó, no para derribarlo ni para faltarle al respeto, sino para confirmar que tu camino no depende de seguir ciegamente sus pasos,
Si nunca confrontas a tus maestros, corres el riesgo de vivir en la jaula dorada de su visión del mundo. Y aunque esa visión pueda ser amplia, sigue siendo un marco, y todo marco es un límite. En sus investigaciones con chamanes huicholes, Greenberg observó que los aprendices no eran alentados a la obediencia ciega, al contrario. El maestro muchas veces provocaba situaciones para que el aprendiz se molestara, dudara o se sintiera confundido. El propósito era claro: romper la dependencia psicológica y energética hacia la figura del maestro. El chamán sabía que mientras el alumno lo viera como una autoridad absoluta, no podría conectarse plenamente con su propio poder. Greenberg mismo vivió este proceso en carne propia. Durante su trabajo de campo, hubo momentos en que los chamanes le daban instrucciones aparentemente absurdas o le ocultaban deliberadamente explicaciones. No era un juego de poder, sino una forma de obligarlo a dejar de buscar siempre la aprobación del maestro y empezar a confiar en su propia percepción. En una ocasión relató que, tras cuestionar a uno de sus guías espirituales sobre un ritual, recibió como respuesta un silencio incómodo y luego una risa. El maestro le dijo: «Por fin estás viendo que no todo lo que digo es para que lo creas. A veces es para que lo cuestiones». Este hábito es incómodo porque va en contra del condicionamiento social. Desde niños nos enseñan que cuestionar a la autoridad es falta de respeto. Pero aquí no hablamos de rebeldía vacía, hablamos de un acto de madurez espiritual. Un maestro verdadero no teme ser confrontado. De hecho, lo agradece, porque sabe que significa que su alumno está despertando de verdad. Un falso maestro, en cambio, se enfurece o se ofende, porque su ego necesita que lo sigan ciegamente. En el plano del campo neuronal, confrontar a tu maestro es como cortar un cordón energético que te mantiene atado a una fuente externa. No significa dejar de aprender de él, sino empezar a filtrar lo que recibes a través de tu propio criterio y experiencia. Ejercicio práctico. Piensa en una figura a la que admires mucho, un maestro espiritual, un mentor, un autor, un líder. Ahora, identifica algo que hayas aceptado de esa persona sin cuestionar. Hoy mismo hazte la siguiente pregunta: ¿esto es realmente cierto para mí o lo creo solo porque ella lo dijo? Si tienes la oportunidad, exprésale tu duda directamente, con respeto, pero sin suavizarla para evitar incomodidad. Si no tienes acceso directo, escribe una carta, aunque no la envíes, en la que plantees tus preguntas y objeciones. La clave es que este acto no busca destruir, sino confirmar que tu brújula interna funciona incluso frente a quienes más admiras. Cuando das este paso, algo cambia de inmediato. Empiezas a verte como un igual en la búsqueda, no como un eterno aprendiz necesitado de aprobación. Y esa es una de las marcas más claras de que tu conciencia está madurando. Y si esto ya te parece fuerte, prepárate, porque el siguiente hábito te pone frente a una de las pruebas más solitarias y reveladoras que existen: la soledad consciente. Hábito 11. Practicar la soledad consciente. Hay dos tipos de soledad. La primera es la soledad que duele, esa sensación de vacío, abandono o desconexión que mucha gente teme tanto que llena cada minuto con ruido, pantallas, mensajes y compañía, aunque sea superficial. La segunda es la soledad consciente, la que eliges, la que buscas, la que te convierte en tu propia compañía y en tu propio laboratorio. Jacobo Greenberg comprendía que este segundo tipo de soledad es un territorio sagrado. En el plano del campo neuronal, pasar tiempo contigo mismo sin distracciones es como poner a tu conciencia frente a un espejo sin distorsiones. No hay opiniones ajenas que te condicionen, no hay validación externa que maquille tus vacíos, no hay rol social que interpretar, solo tú con todo lo que eres y con todo lo que has evitado mirar. En su trabajo de investigación, Greenberg observó que cuando las personas permanecían solas y en silencio durante periodos prolongados,
Atravesaban un patrón repetido. 1. Inquietud inicial. La mente busca cualquier excusa para escapar. Tengo cosas que hacer. Esto es aburrido. ¿Para qué sirve esto? Segunda oleada emocional. Empiezan a surgir pensamientos y sentimientos que estaban reprimidos. Culpas, miedos, recuerdos incómodos. Tercera, rendición y claridad. Si la persona permanece sin huir, el ruido mental empieza a calmarse y aparece una sensación de expansión y conexión con algo más amplio que el yo. En comunidades chamánicas, la soledad consciente era parte del entrenamiento. A veces enviaban al aprendiz al desierto o a la montaña por días, sin contacto humano. No era un castigo ni una prueba de resistencia física, sino una manera de afinar la percepción sin las interferencias del mundo social. Al regresar, muchos describían una extraña certeza. Me conozco más, pero al mismo tiempo siento que soy mucho más de lo que pensaba. En la vida moderna, la soledad consciente es casi un acto de rebeldía. Todo a nuestro alrededor está diseñado para mantenernos conectados, ocupados y distraídos. El teléfono vibra, las redes llaman, la agenda aprieta. Pasar horas solo, sin hacer nada productivo para el estándar social, parece una pérdida de tiempo. Pero para el campo neuronal es exactamente lo contrario. Es un reinicio, un espacio para reorganizar información, cerrar ciclos y abrir nuevas conexiones. Lo interesante es que, según Greenberg, las personas que practican la soledad consciente con regularidad desarrollan una presencia más estable. No se desmoronan ante la ausencia de estímulos externos y eso les da un poder enorme. Pueden sostener su centro incluso en medio del caos. Ejercicio práctico. Reserva una tarde de esta semana para estar completamente solo. Sin teléfono, sin redes, sin televisión, sin música. No lo uses para dormir o ponerte al día con pendientes. Siéntate, camina, escribe, observa, pero en total desconexión del mundo externo. Al principio sentirás resistencia. Es normal. Quédate ahí. Cuando la incomodidad pase, empezarás a notar que hay capas más profundas de ti que solo se revelan cuando no hay nadie mirando. Este hábito no te aísla del mundo. Te prepara para volver a él con una fuerza interna que no depende de nada ni de nadie. Y es precisamente esa fuerza la que te permitirá practicar el siguiente hábito, que no es nada suave: recordar tu muerte. Hábito 12. Recordar tu muerte. La sola idea de morir incomoda. En nuestra cultura se evita hablar de ello. Se esconde bajo rituales rápidos, frases de consuelo y un mejor no pensar en eso. Pero Jacobo Greenberg sabía que la negación de la muerte es una de las causas más profundas de la inconsciencia humana. Porque si vives como si el tiempo fuera infinito, postergas lo esencial, persigues lo trivial y desperdicias la oportunidad de vivir plenamente. En el plano del campo neuronal, la muerte no es solo un final físico, es un evento que reorganiza todo tu holograma personal. Cuando recuerdas que vas a morir, cada decisión pasa por un filtro distinto. Las cosas que antes te parecían urgentes, defender tu orgullo, ganar una discusión, acumular objetos, pierden peso. Lo que antes posponías indefinidamente, decir te amo, perdonar, atreverte, se vuelve inaplazable. Greenberg observó que muchas comunidades indígenas mantenían la muerte como compañera cotidiana. Entre los huicholes, por ejemplo, el aprendiz podía pasar noches enteras en un cementerio, no para asustarse, sino para integrarse con la idea de que él mismo era parte de un ciclo más amplio. En otras culturas que estudió, se aconsejaba a los jóvenes imaginar su funeral y preguntarse: ¿qué quiero que se diga de mí cuando ya no esté? No como ejercicio de ego, sino como guía para vivir de forma coherente con sus valores más profundos. La mente teme la muerte porque la asocia con pérdida absoluta. Pero para quienes han explorado estados de conciencia expandida, la muerte es percibida más como una transición, un cambio de plano,
una disolución de la forma para reintegrarse en algo más grande. Greenberg registró que, en experiencias cercanas a la muerte o en estados meditativos profundos, las personas reportaban una sensación de unidad y paz que no tenía nada que ver con el miedo. El temor venía solo cuando intentaban aferrarse a lo conocido. Recordar tu muerte no te vuelve sombrío, te vuelve despierto. Es como si cada día se convirtiera en una cuenta regresiva y al mismo tiempo en una oportunidad irrepetible. Dejas de vivir en automático y empiezas a priorizar lo que realmente importa. Y eso cambia la frecuencia de tu campo neuronal, porque toda tu energía se alinea con lo esencial. Ejercicio práctico. Hoy, imagina que te quedan exactamente 12 meses de vida. Haz una lista de todo lo que harías en ese tiempo. ¿A quién verías? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué proyectos dejarías de lado? ¿Cuáles iniciarías de inmediato? Luego, compara esa lista con lo que estás haciendo hoy. La diferencia entre ambas es la distancia que te separa de tu vida auténtica. El reto es empezar a acortar esa distancia desde ahora, sin esperar a que una fecha límite te obligue. Vivir recordando tu muerte no es vivir con miedo, es vivir sin desperdicio. Y una vez que entiendes esto, el siguiente hábito se vuelve inevitable: crear sin permiso. Porque cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de pedir autorización para expresar lo que eres. Antes de revelarte el último hábito, el que puede cambiarlo todo, te voy a decir algo. Si no te suscribes ahora, es probable que nunca vuelvas a encontrar un contenido así. El algoritmo te va a enterrar bajo mensajes bonitos y vacíos y perderás el único canal que se atreve a incomodarte para que despiertes. Así que decide. ¿Te quedas con la verdad o con lo cómodo? Hábito 13. Crear sin permiso. Desde pequeños nos enseñan a pedir permiso para todo. Primero a los padres, luego a los maestros, más tarde a los jefes, a las instituciones, a la sociedad y, lo más grave, a nosotros mismos. Antes de hacer algo, nos preguntamos si está bien, si tiene sentido, si alguien lo aprobará. Ese hábito invisible mata más ideas, más proyectos y más despertares espirituales que cualquier obstáculo externo. Jacobo Greenberg lo veía con claridad. La creatividad, ya sea artística, intelectual, espiritual o vital, es uno de los canales más directos para interactuar con el campo neuronal. Cada vez que creas algo desde tu impulso genuino, estás imprimiendo una huella única en el holograma de la realidad. Pero si filtras cada idea por la aprobación de los demás, esa huella se diluye, pierde fuerza y muchas veces ni siquiera llega a existir. En sus encuentros con chamanes y practicantes de tradiciones ancestrales, Greenberg observó que no existía la noción de validación externa para crear. Si alguien sentía el impulso de pintar un símbolo, cantar un canto o realizar un gesto ritual, lo hacía. No había comité que revisara si era apropiado. En esos contextos, la creación no era un producto para consumo ajeno, era un acto de comunicación directa con el campo, un diálogo íntimo entre la conciencia y el universo. El problema en nuestra cultura es que confundimos creación con mostrar resultados. Pensamos que solo vale la pena crear si va a ser visto, aplaudido o monetizado. Esto convierte la creatividad en un acto condicionado por el mercado, la moda o la aprobación social. Pero Greenberg insistía, la creación más poderosa es la que nace sin pedir permiso y sin miedo a que nadie la entienda. Porque en ese momento no estás creando para complacer, sino para expandir tu propio campo de conciencia. Crear sin permiso es también un acto de rebelión contra el ego, porque el ego teme el juicio. Cada vez que te atreves a materializar algo sin asegurarte de que será bien recibido, le estás diciendo a tu ego, no eres tú quien manda aquí. Ese es el momento en el que tu energía creativa deja de estar secuestrada y se libera para actuar sin bloqueos. Ejercicio práctico. Hoy crea algo sin intención de mostrarlo o justificarlo. Puede ser un dibujo, un texto,
una canción improvisada, una idea para un proyecto, un altar simbólico en tu casa. No lo compartas, no lo publiques, no lo expliques. Hazlo solo por el acto mismo de crearlo. Después, obsérvate. ¿Qué se siente hacer algo sin el filtro del juicio ajeno? ¿Qué tan raro, incómodo o liberador fue? Este pequeño gesto puede convertirse en una práctica que, con el tiempo, derrumba la adicción a la validación externa. Cuando empiezas a crear sin permiso, descubres que no necesitas que el mundo te diga quién eres ni qué vales. Esa certeza ya está dentro de ti, y la única forma de acceder a ella es expresándola. Cierre final del recorrido por los 13 hábitos. Estos 13 hábitos no son cómodos, no son populares y no los encontrarás en el manual del espiritual de Instagram. Son prácticas que Greenberg entendía como llaves para atravesar la ilusión y entrar en contacto real con la conciencia, sin intermediarios. No tienes que aplicarlos todos a la vez, pero si eliges uno y lo practicas con disciplina, vas a notar cambios. No porque la magia actúe desde fuera, sino porque tu campo neuronal empezará a reorganizarse, y eso reconfigura la manera en que percibes y creas tu realidad. Si has llegado hasta aquí, pregúntate, ¿cuál de estos hábitos me incomoda más? Porque casi siempre, ese es el que más necesitas.